Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Afanador, soy enfermero profesional, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría en salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el uso adecuado del manejo de las herramientas manuales y además de herramientas eléctricas. Entonces quiero iniciar diciendo que en Colombia 1 de cada 5 accidentes laborales está asociado a la manipulación y el uso de herramientas y de equipos. En la mayoría de los casos suelen ser graves. Lo importante aquí es el manejo adecuado y la prevención ante todo de accidentes de origen, en este caso laboral. Como objetivo importante y general aquí es establecer las recomendaciones de seguridad para el uso correcto y adecuado de herramientas menores y eléctricas que son utilizadas comúnmente en las diferentes estructuras organizacionales dentro de una empresa. Entonces vamos a iniciar explicando las herramientas manuales. Entonces las herramientas manuales se dividen de la siguiente manera. Tienen su clasificación según la función. Entonces encontramos las de impacto, en este caso encontramos el martillo. Encontramos las que generan torsión, en este caso las llaves. Encontramos las que generan giros, que en este caso serían los destornilladores. Y encontramos los de corte, que en este caso serían cinceles, limas, ceguetas, tijeras, en fin. Todas estas herramientas las vamos a mencionar el día de hoy, el uso adecuado y normalmente para la prevención de accidentes de origen a nivel laboral. Vamos a iniciar explicando sobre el martillo. El martillo es una herramienta de metal, de goma, de fibra u otro material que tiene como funciones principales moldear superficies, fragmentar material, insertar o retirar clavos en este caso, y también suministrar energía a otra herramienta como el cincel para realizar así un trabajo específico como tal. Existen muchas clases de martillos, pero todos se componen de las siguientes partes. Encontramos la cara, que es la parte plana del martillo, que se usa para golpear específicamente, la boca, que es la parte opuesta, que puede ser esférica o de uña, y el mango específico como tal, o el cuerpo del martillo como tal. Entonces es importante cerciorarse y tener una capacitación adecuada sobre el uso de estas herramientas, ya que me pueden generar, como lo he dicho antes, un tipo de accidente específico. Este normalmente se recomienda siempre, cuando usted utilice herramientas, siempre se recomienda utilizar los elementos de protección personal. Entonces cerciórese, inspeccione el martillo, sobre todo verifique el mango que no se encuentre suelto, escoja el martillo correcto de acuerdo a la tarea a realizar, revise que el mango esté sujetado firmemente. Normalmente estas son las recomendaciones que usted debe tener en cuenta. El martillo se usará para la función que fue diseñado específicamente. No utilice el martillo para aflojar tuercas. Revise que esté limpia la cabeza del martillo. El martillo se debe entregar en la mano de la otra persona y nunca debe ser lanzado, porque obviamente esto me va a generar un accidente. Recuerda siempre inspeccionar, sostener firme y utilizar conforme a su función. Encontramos en otro caso las llaves. Las llaves son aquellas herramientas manuales utilizadas para fijar o soltar tuercas, apretar o girar tuberías plásticas, de metal, entre otras. Existen varios tipos de llaves que se utilizan para una labor específica. Por ejemplo, las llaves fijas, las inglesas, las de tubo, las de tipo Allen y la universal como tal. Entonces siempre que vayamos a utilizar esto, como lo he dicho, tener un entrenamiento previo, una capacitación específica para evitar unos tipos de incidentes o accidentes también de trabajo. ¿Qué recomendaciones debe tener o medidas de seguridad al utilizar este tipo de herramientas? Entonces encontramos inspeccionar que las llaves estén en un buen estado, de lo contrario reportarlo al jefe encargado. Evite emplear tubos o cualquier elemento para aumentar el brazo de palanca en las llaves fijas o ajustables, normalmente no concebidas para ello. Utilice la llave girándola hacia el cuerpo y no empujándola. Verifique que las dimensiones de la llave se ajusten a las de la tuerca o tornillos.
Si las mandíbulas están ajustadas incorrectamente, la llave podría resbalar y hacer que pierda el equilibrio. Mantenga limpias las llaves ajustables, no use las llaves como martillo, no use una llave más allá de su capacidad como tal. Mantener las llaves de tubo sin grasa para que no se deslicen. Una llave para tubo nunca deberá ser usada en tuercas o tornillos. Recuerda, girar hacia el cuerpo. Segundo, verificar el diámetro de la llave. Tercero, no utilizar la llave de manera incorrecta. Como otro punto encontramos el destornillador. El destornillador es una herramienta de mano cuya función principal es soltar o apretar. Los destornilladores tienen tres partes: el mango, el vástago y la punta, que tienen forma de estría o de pala. Entonces, siempre que usemos estos elementos, utilicemos los elementos de protección personal. Medidas de seguridad para el uso del destornillador. Como primera instancia, inspeccione el destornillador y si encuentra condiciones inseguras en él, hay que notificarlo a su jefe inmediato. Mantenga limpio el destornillador. Si se encuentra sucio o grasoso, se puede resbalar de las manos ocasionando una lesión. Colocar el destornillador en la ranura del tornillo, sea esta de pala o de estría, y darle vueltas mientras lo ajusta. El destornillador no debe ser usado en tareas para las que no fue diseñado como tal. Trabajar con precaución, sin afanes, concentrado. Ante cualquier duda sobre el uso, en este caso, usted debe preguntar. No exponga el destornillador a calor excesivo, no use un destornillador que tenga gastado o roto el mango, no apunte la hoja del destornillador contra sí mismo ni contra nadie más. No utilizar los bolsillos para guardar los destornilladores. No utilizar un destornillador, en este caso no dieléctrico, para hacer trabajos en partes eléctricas. Realizar pausas activas, importantísimo este punto, realice pausas activas. Entregar el destornillador en la mano, nunca debe ser lanzado. No dejar destornilladores en sitios de tránsito que haya muchas personas como tal. Recuerda inspeccionar que esté en buenas condiciones, asegurar la pieza y sostenerlo firmemente. En otro caso encontramos la lima metálica, que es una herramienta firme metálica de forma corrugada en su superficie, diseñada para dar acabado a otros materiales metálicos específicos. Como medidas de seguridad, usted debe tener en cuenta inspeccionar y verificar cada una de las partes de la lima antes de utilizarla. Colocar siempre el mango de la lima antes de usarla. Asegúrese de que esté bien fijo. Utilice la lima adecuada para el material, en este caso utilizar. Seleccione la lima teniendo en cuenta la forma y dimensiones del material a trabajar. Recuerda inspeccionarla. Segundo, no utilizarla sin la protección del cabo. Y tercero, no utilizarla como palanca. El cincel. El cincel es una herramienta manual que tiene como función desbastar otro material, principalmente de concreto, por medio de una fuerza ejercida por el martillo y de este modo darle la forma requerida a la estructura que se va a realizar como tal. Medidas de seguridad para el uso del cincel. Encontramos verificar el buen estado del cincel, que no se encuentre deteriorado. Ante cualquier duda sobre el uso del cincel, pregunte. Usar gafas de seguridad y careta facial para la proyección de partículas. El cincel no es un destornillador ni es un martillo. La protección plástica del cincel debe permanecer libre de grasa o cualquier otro elemento. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Aquí encontramos el alicate y pinza. El alicate y pinza son herramientas diseñadas para sujetar, doblar o cortar material. Como medidas de seguridad, usted debe tener en cuenta verificar el buen estado del alicate. Pregunte si alguno tiene dudas sobre el uso del alicate en este caso. No usar herramientas cerca de cables eléctricos energizados. Sostenga la herramienta cerca del extremo de los mangos para evitar normalmente una lesión. El alicate no se debe usar como llave o para ajustar tuercas. No debe cambiarse las piezas del alicate. Recuerda, revíselo, sosténgalo firmemente y úselo apropiadamente. La cegueta. La cegueta está diseñada para cortar superficies de diversos materiales. En este caso, como medidas de seguridad, usted debe tener en cuenta: verifique el buen estado de la cegueta. Si tiene dudas, pregunte sobre esta. La manera correcta de utilizar la cegueta es haciendo el corte con todo el largo de las dimensiones de la hoja. Al utilizar la cegueta, mantener el mismo sentido de corte sobre la pieza a cortar específica. Trabajar concentrado, no hacer bromas durante la ejecución de su labor. Siempre inspeccionar la pieza que se esté
en este caso cortando, que esté fija y asegurada para evitar una lesión. Y hacer pausas activas siempre es lo más recomendado como tal. Recuerde, verifique su buen estado, verifique que esté ajustada y sosténgalo firmemente. Por otro lado, encontramos las herramientas manuales eléctricas. Aquí encontramos como primera instancia el taladro. Este se usa para abrir agujeros con brocas giratorias de madera, metal, plástico, paredes y otros materiales, y sin embargo con diferentes accesorios. El taladro también sirve como lijadora, pulidora, destornillador o afilador. Como medidas de seguridad para el uso del taladro, importante, use siempre los elementos de protección personal, inspeccione el taladro y todos sus componentes eléctricos y mecánicos en este caso. Averigüe qué hay dentro de las paredes del otro lado del material antes de perforar una pared. Compruebe el buen estado eléctrico del taladro. Sujete la pieza antes de empezar a taladrarla. Verificar que la broca se encuentre en un buen estado. Seleccionar la broca correcta para el material que va usted a taladrar. Y la presión de la broca debe ser reducida cuando la broca comienza a atravesar el material. Recuerda verificar que no le falten piezas, verificar que los cables estén adecuadamente, verificar el estado de la broca, sosténgalo con las dos manos, guárdelo de manera segura. Por otro lado encontramos la pulidora. La pulidora son herramientas que impulsan todo tipo de ruedas, cepillos, fresas, tambores, discos abrasivos y tienen la capacidad de darle forma a una pieza. Como medidas de seguridad para el uso de la pulidora encontramos: use los elementos de protección personal adecuadamente. Inspeccione el buen funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico de la pulidora. Mantenga limpio y bien iluminado el área de trabajo cuando utilice la pulidora. No utilizar la pulidora con ropa y elementos de protección húmedos. No utilice el cable de la pulidora para transportar o colgar herramientas eléctricas. Trabajar siempre concentrado con el uso de esta herramienta. Trabajar concentrado con el uso de la pulidora. Recuerda, verifique que la herramienta tenga la guarda de protección, verifique el cable eléctrico, desconecte la pulidora antes de cambiar el disco, verifique las buenas condiciones del disco y sujete la pulidora con las dos manos. Por otro lado encontramos la sierra circular. Esta es una herramienta mecanizada cuya función principal es cortar materiales de cualquier elemento, y la sierra circular cuenta con un disco de corte para cada material. Como medidas de seguridad debemos tener en cuenta el uso de elementos de protección personal, inspeccionar la sierra circular antes de utilizarla, seleccionar el disco apropiado para el trabajo y tenerlo bien afilado. Antes de cortar, revise siempre que no hayan clavos. Dejar siempre que el motor alcance su velocidad total antes de empezar a cortar la pieza de trabajo. Dejar siempre que la sierra haga el trabajo. Para cambiar el disco de la herramienta debe estar siempre desconectada. Cerciórese esto. No utilizar prendas durante el uso de la sierra y no retirar la protección del disco específicamente. Recuerda verificar que la herramienta tenga la guarda de protección. No utilice la sierra, en este caso circular, si el cable está en mal estado, y trabaje concentrado mientras use la sierra eléctrica. Por otro lado encontramos las sierras recíprocas o caladoras. La caladora es una sierra de corte vertical utilizada para cortar líneas curvas, y estas sierras están equipadas con un pie de metal que pasa a lo largo de la superficie de metal. Una cuchilla pequeña se mueve hacia arriba y hacia abajo como una máquina de coser o a lo largo de la línea que se desea cortar. Como medidas de seguridad usted debe tener en cuenta utilizar siempre los EPPs, inspeccionar la caladora antes de utilizarla. No se debe usar la caladora con ropa o elementos de protección personal húmedos. Verificar que la cuchilla no se encuentre en mal estado. No retire las protecciones diseñadas para el fabricante de la caladora. En caso de duda, preguntar siempre antes de empezar a cortar. Aparte todos los obstáculos que hay encima y debajo de la línea de corte. Por otro lado encontramos la máquina de soldar. Esta sirve para unir los elementos de forma sólida, para lo cual se requiere el trabajo conjunto de la fuente de energía, el portaelectrodo, la puesta a tierra, el elemento a fundir y el elemento fundente específicamente. Como medidas de seguridad usted debe tener en cuenta siempre usar el equipo de protección personal adecuado para el trabajo. Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstáculos que puedan ser peligrosos. Nunca observe una operación de soldadura de arco sin usar la protección de ojos apropiada.
Instale barreras de soldaduras si otros trabajadores están cerca de su área de trabajo. Debe revisar el estado de los cables, la puesta a tierra, verifique que éstas se encuentren en perfectas condiciones. Si se observa algún cable suelto o algo, debe reportarlo. Para realizar el mantenimiento, verifique antes que el equipo se encuentre apagado, revisar el estado de los cables puesta a tierra, revisar el estado del portaelectrodo, y si se observa algún cable o elemento dañado, debe notificarlo y repararlo de modo inmediato. Recuerde verificar el buen estado de la puesta a tierra, verificar el buen estado de los acoples y verificar el buen estado de los cables eléctricos. Por otro lado, encontramos la pulidora de banco o esmeril. La pulidora de banco es una máquina estacionaria impulsada por electricidad que por lo general tiene dos ruedas de pulido usadas para pulir, eliminar óxidos y fresar metal. Como medidas de seguridad, usted debe tener en cuenta: primero, usar siempre los elementos de protección personal. Nunca use prendas sueltas ni joyería cuando esté puliendo. Ajuste siempre el soporte para que esté normalmente adecuado. Deje que la rueda se haya parado por completo antes de tocar el trabajo. Mantenga el área de trabajo limpia, libre de obstáculos. Cerciórese que la pulidora de banco esté desconectada. Revise el estado de los cables puesta a tierra. Nunca use una rueda por encima de su velocidad máxima calibrada y trabaje siempre concentrado. Recuerda no utilizar accesorio en las manos mientras se use esta pulidora específicamente. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero y haya aprendido. Importante, siempre utilice los elementos de protección personal. Siempre, nunca los deje a un lado. Esté capacitado siempre en el momento que usted vaya a utilizar una herramienta en su trabajo y esté concentrado al momento de realizar la labor específica. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.